De hoy vamos a ver, en esta última unidad del curso, vamos a ver definición y aplicaciones de la medicina basada en evidencias. ¿Ok? Muy bien. Hacia la década del 70, en la Universidad de McMaster, esto en Canadá, se inicia un programa educativo, se llama Educación basada en problemas. Ante una enfermedad determinada, se buscaba la mejor evidencia disponible para tomar la decisión terapéutica, ¿no? Y se establece, hacia esa época, quien fue Gordon Guyatt, ¿no? El término llamado medicina basada en evidencias, muy popularizado hasta nuestros días. La medicina basada en evidencia se define como el uso consciente, explícito, prudente de la mejor evidencia médica disponible para tomar decisiones acerca de la atención médica de pacientes. Esta resulta ser una corriente filosófica que de alguna manera pretende rescatar lo que debe ser una práctica médica ideal, estableciendo como eje principal la razón de ser el paciente, ¿no? La mejor evidencia disponible, para eso tenemos que analizar la evidencia científica, cosa que estamos aprendiendo en el curso, aprender a discernir las diferentes investigaciones, ¿no? Este uso juicioso en la investigación clínica es la que debe integrarse con la experiencia clínica del médico y además el punto de vista del paciente, ¿no? En relación a sus valores y preferencias. Es una triada. Entonces, no es una actitud de imposición donde unos podemos considerar que quizás alguno o algunos estudios sugieren un tratamiento. Nosotros debemos dejar de lado la experiencia adquirida a través del tiempo, porque también es algo valioso. De tal manera que esta triada es la que define finalmente la toma de decisiones. Acá la podemos ver en este gráfico. Podemos definir como la integración de la experiencia por un lado, con la mejor evidencia clínica y los valores y perspectivas del paciente. Muy importante es integrar estos tres aspectos de tal manera de poder ejecutar un juicio clínico y terapéutico adecuado, ¿no? La medicina basada en evidencias, cuyo acrónimo es MBE, ¿no? Aunque este es un acrónimo en inglés, ¿no? Medicine Based Evidence, ¿no? Eh, perdón, Evidence-Based Medicine es en inglés. La gran cantidad de información que se publica actualmente es mucha. Es imposible poder leer todas las publicaciones que existen en la actualidad, de tal manera que la toma de decisiones se hace más difícil. De ahí que tenemos que digerir, discernir la calidad de cada una de estas publicaciones para poder tomar una decisión correcta, ¿no? Así, nuevamente, podemos entonces decir que tenemos que considerar la experiencia del médico, la evidencia científica, las características del paciente dentro de un entorno de recursos disponibles. Porque yo puedo decir, bueno, me parece que su mejor tratamiento puede ser una cirugía robótica, pero no la tenemos disponible. En todo caso, eso no podrá contar dentro de las opciones disponibles, ¿no? Entonces, la jerarquización de la evidencia, ¿no? Es algo que no siempre es bien comprendido, pero que de alguna forma nos ayuda en esta posibilidad de elegir el mejor nivel de evidencia. Pero hay que entender, si bien esta es una pirámide que parte de opinión de expertos, pasando por los transversales, los casocontroles, los cohortes, los ensayos clínicos y los metaanálisis en esa escala, dependiendo de lo que queremos estudiar, podremos considerar que más que niveles, quizás haya niveles ascendentes, hay un nivel paralelo, ¿no? Por ejemplo, las preguntas de investigación epidemiológicas, como factores asociados, se dan básicamente en el terreno de las observaciones, que son estos niveles de intermedios, y no en los ensayos clínicos, ¿no? Sin embargo, la terapéutica, por ejemplo, que es a la cual recurrimos para toma de decisiones de tratamiento, se da más en el terreno de los metaanálisis y ensayos clínicos. Además, podríamos decir que la opinión de un experto, considerada como el nivel más bajo, ya que no es metodológicamente generada, podría tener mucho más valor. Yo creo que una experiencia de 30, 40 años tratando pacientes puede tener tanto valor como un buen metaanálisis. Pero debemos entender que este conocimiento debe ser generado de forma metodológica. De otra manera, no podremos nosotros validarlo. Los pasos de la medicina basada en evidencias: primero debe existir la necesidad de obtener información. Esto es, debe partir de un problema, de una observación generada
que requiere una respuesta, ¿no? Se debe realizar la búsqueda de la bibliografía, debemos estar familiarizados con las bases de datos. Es muy relevante tener a la mano la posibilidad de realizar una búsqueda en base de datos y poder obtener la información necesaria. Además, tenemos que hacer lo que estamos haciendo en los cursos, apreciar críticamente la bibliografía, muy relevante. Y finalmente se deben aplicar los resultados de este proceso en la práctica diaria. Entonces, estos son los pasos que tendríamos que seguir nosotros para poder incorporar dentro de nuestra práctica profesional la medicina basada en evidencias. En este paso, primero, debemos tener buenas estrategias de búsqueda bibliográfica. Debemos de conocer las principales bases de datos. Recuerden ustedes, en algún momento lo comentamos comenzando el curso, en relación a las bases de datos, la necesidad, por ejemplo, del Scholar, que es un recurso bastante útil y práctico, que nos permite acceder rápidamente a la bibliografía, ¿no? Bueno, el PubMed, que es un recurso gratuito, tiene una gran ventaja en ese aspecto, y otras bases de datos importantes que ya no son tan, por ejemplo, en Base, Web of Science no son gratuitas y requieren de pago, entonces esto hace que sea más limitado su acceso, ¿no? Pero debemos estar familiarizados, al menos las más relevantes, que yo diría, ¿no? Que sepamos buscar bien en Scholar, PubMed, Cochrane por lo menos. Cielo, Lilacs son de acceso gratuito, entonces eso es menos problemático, pero debemos entender también que las bases de datos más relevantes y más importantes están en el idioma inglés, ¿no? Luego se puede acceder a la bibliografía, ahí hay que ver los recursos. A veces, por lo general, las bases de datos pagadas son tomadas por instituciones, por lo general, ¿no? Entonces estas instituciones son las que van a dar acceso porque son costosas. Y luego, lo que estamos haciendo en el curso. De nada nos sirve llegar a un artículo, verlo, lo miramos, lo paramos de cabeza, pero no tenemos la capacidad de criticarlo. Entonces, lo que estamos aprendiendo en el curso nos va a servir muchísimo para poder saber cómo analizar un artículo científico, cómo poder validar su contenido, saber si las conclusiones son válidas o no, para poder incorporarlo. Puede parecer muy bonito, de repente viene de una universidad muy importante o de un autor muy conocido, pero no son suficientes razones para considerar que las conclusiones sean válidas. Muy relevante. Entonces, formular una pregunta clínica, buscar las pruebas relevantes, valorarlas críticamente, estas son las investigaciones, nos va a llevar a la práctica de las conclusiones para luego poner en práctica, llevar a la práctica estas conclusiones de los estudios, ¿no? Este es más o menos un ciclo, ¿no? que debe incluir la valoración de los mismos. A veces decimos, bueno, pero este estudio se ha hecho en otro país, en otro contexto, vamos a ver cómo funciona en el nuestro. No necesariamente funciona igual. Por eso es muy relevante saber a qué población se le inferencian los resultados. Es posible que ahí haya alguna diferencia de algún motivo, por algún motivo específico, algún factor determinante que hace que la respuesta a un tratamiento no sea la misma en una población que en otra. Hay factores genéticos, culturales, dietéticos, ambientales, hay muchos factores que pueden interferir en la respuesta a un tratamiento. Entonces, esto requiere siempre de una valoración. Por eso dicen, vamos a hacer este estudio en nuestro medio. Sí, es posible hacerlo de tal manera de validar esas conclusiones en otro contexto, ¿no? Entonces, acá podemos mencionar que debemos partir de formular una pregunta clínica, la cual surge de un problema real en nuestro entorno, en una necesidad de conocimiento. Mis pacientes necesitan un mejor tratamiento y no les estamos brindando. Necesitamos darle una mejoría de sus resultados. Entonces se formula una pregunta clínica, ¿no? Lo que nos lleva a la búsqueda en fuentes de evidencia secundaria. Ahora, no siempre las fuentes, ¿no? A veces la opinión de expertos nos sirve. Puedo consultar con un experto y decirle, mire, tengo este problema, y el experto nos va a llevar a esos resultados. Y esa es una etapa importante, ¿no? A veces los congresos o ahora el sistema globalizado de Internet nos permite acceder mucho más fácilmente a otros escenarios en los cuales podamos nosotros obtener información. Hay foros de discusión que se dan en las sociedades científicas,
por ejemplo, ¿no? Que son instrumentos importantes de conocimiento. Los conocimientos, los foros, las sociedades científicas de los diferentes países y a nivel internacional cumplen un rol también en información, en brindar la información, organizar eventos para promover, difundir avances, innovaciones, que son las que nos pueden ir dando un poquito de respuesta a estos problemas. Entonces, vamos ampliando un poquito nuestro horizonte en términos de conocimiento, pero aquí sí quisiera hacer una observación. En realidad, mucho del conocimiento que se genera o que se presenta fuera de las revistas científicas, que yo diría que son el estándar, porque pasa por una revisión de pares, fuera de eso, ¿no? En eventos como congresos, por ejemplo, no necesariamente las presentaciones pasan por una revisión de pares, de ahí que existe un sesgo en las presentaciones. Creo que el escenario ideal siguen siendo las publicaciones científicas hechas en las revistas científicas, porque pasan por un proceso de calidad. Hay una revisión de pares acerca del contenido que garantiza su publicación. Pero no todas las revistas son iguales, eso queda claro. Hay revistas que son más serias, que son procesos mucho más rigurosos. En cambio, hay otros escenarios donde es mucho más difícil, más fácil, perdón, poder acceder a publicar y tienen un control menos riguroso. La revisión de pares es muy tibia, a veces la hace una o dos personas. En cambio, en revistas que tienen cierto prestigio y cuidado y calidad en sus publicaciones, tienen cinco revisores, por ejemplo, ¿no? Claramente hay diferencias. Y uno los ve, pues es mucho más difícil publicar en algunas revistas que en otras. Entonces, no siempre va a ser lo mismo una publicación en esos contextos, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, creo que todo esto nos va a ayudar en la búsqueda de esta evidencia, ¿no? Evidentemente, la mejor evidencia, al margen del nivel que hemos mostrado, está en el conocimiento generado a través del método científico. No, no cabe duda. La experiencia brinda un tipo de conocimiento empírico, pero es un conocimiento que también está limitado porque no está sujeto a revisión de pares ni, ni a la crítica. Y es esencial para que un conocimiento sea validado y consensuado que se pase por la crítica, ¿no? Es esencial. ¿Qué más podemos decir en relación a la medicina basada en evidencias? Nosotros tenemos que interpretar, ¿no?, lo que estamos aprendiendo en este curso acerca de los resultados. ¿Son los resultados válidos? La validez, se habla de dos tipos de validez en los estudios, una validez interna, que tiene que ver básicamente con la metodología, y una validez externa, que tiene que ver con la capacidad de generalizar los resultados. Puede ser que haya validez interna sin validez externa. Sí, es posible, porque de repente hemos usado una muestra no representativa. Es posible. ¿Puede haber validez externa sin validez interna? No. Ahí sí no hay. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos viendo el peso de cada una, pero por lo general uno debe apuntar a ambas características o rasgos, ¿no? A ambas, ¿no? ¿Qué más podemos decir? ¿Son los resultados clínicamente relevantes o importantes? Esto hay que verlo en términos del impacto. Aquí hay que tener conocimiento del tema para ver realmente si estos hallazgos encajan dentro de las expectativas y tendrán algún tipo de beneficio y poder magnificarlo, cuantificar el tipo de beneficio en el paciente. No siempre ocurre así, ¿no? Las realidades y contextos son muy diferentes. También podremos recurrir a la pregunta, ¿estos resultados se pueden aplicar a mi paciente? Ahí hay que ver los contextos diferentes. Mucha publicación se genera en los países en desarrollo, vamos a llamarlo así, son países en los cuales metodológicamente hay más cuidado, pero además hay mayor número de publicaciones. La calidad de publicaciones en estos países también es mejor porque hay una cultura de investigación diferente en países en desarrollo, donde la cultura de investigación no ha sido promovida. Entonces, las publicaciones en estos países no tienen la misma calidad. De ahí que se recurre siempre a recomendar, por ejemplo, la lectura de investigaciones en inglés. ¿Por qué? Porque son publicaciones que tienen mayor cuidado en su proceso de validación, de aceptación, por ejemplo, para su publicación. El hecho que una publicación sea aceptada para ser publicada está pasando un control de calidad, ¿no? De ahí la importancia. Entonces, estas preguntas deben ser respondidas en este contexto, ¿no?, que he mencionado, ¿no? Muy, muy relevante, ¿no?
Entonces, acá podemos ya empezar a plantear algunas corrientes más recientes, ¿no? La primera es la medicina basada en evidencia. Ese es un punto que generó un quiebre, un antes y después. Pero tenemos la medicina basada en resultados, que lo que analiza más allá del método es el resultado en sí, el impacto, ¿no? Como económico, el impacto en la salud, en la economía del país, en muchos aspectos, ¿no? Y la medicina basada en valores. Muy interesante, ¿ven? Este es un artículo que habla de la medicina, justamente de las tres, que yo recomendaría que lo lean, que habla del paralelo entre la medicina basada en evidencia, en resultados y en valores. Actualmente ya hay un criterio donde la expectativa del paciente empieza a tomar un poco más de peso, aunque esto es algo que se está reflejando en muchas áreas en el mundo actualmente y podemos discutir un poco acerca de ese tema, pero creo que esto abre un poco más la discusión y abre un poco más la visión acerca de lo que es la medicina en relación a otros criterios, ¿no? A otros criterios. Hace una década más o menos, algunos médicos y economistas, entre los que destaca el conocido estratega de Michael Porter, ellos analizaron y se dieron cuenta que el sistema podía mejorar. Por un lado, la medicina basada en evidencia solía dejar de lado la opinión del paciente acerca de sus tratamientos. Ya lo hemos comentado minutos antes. Por otro lado, se centra mucho en lo concreto, en actos médicos atómicos, o sea, muy puntuales, y se pierde la visión global de conjunto del proceso asistencial. Esto es muy relevante. Esto nos llevó a desarrollar entonces modelos diferentes y se habla de la medicina basada en valor. Pasamos de la medicina basada en evidencias a hablar de lo que se llama la medicina basada en valores. Con él se trata de orientar una práctica hacia actividades que generen mejores resultados de salud para el paciente. No estamos mejorando un sistema fisiológico en sí, un estómago, un páncreas, una vesícula biliar. Estamos viendo un paciente con un contexto muy particular, personal, donde cada uno de estos problemas tiene más alcances de lo que uno puede puntualizar. Y el éxito podría radicar muchas veces en ese aspecto, en poder valorar de manera más holística al paciente. Muchas veces la farmacología está limitada de mejorar condiciones que la persona puede mejorar cambiando de hábitos, cambiando de ciertos aspectos relacionados a su ambiente, a su dieta, a la cultura, y esto hace que este enfoque tenga una validez, ¿no? Este nuevo enfoque, como les menciono, ¿no? Se basa en contrastar la práctica asistencial con resultados médicos objetivos, pero también con resultados de satisfacción para el paciente. Entonces empezamos a hacer participar en esta triada de una manera más relevante al paciente, ¿no? Hay cuestionarios estructurados denominados PRONT, que son cuestionarios como ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? Patient Reported Outcome Measures, ¿no? Y PREM, que es Patient Reported Experience Measures. Y actualmente una gran cantidad de publicación científica está apareciendo en este escenario, donde ya se valoran resultados en términos de los pacientes, por ejemplo, los tratamientos en niños, tienen más que ver con la opinión de satisfacción de los padres, ¿no? Y eso hace que este esquema vaya cambiando un poco donde nosotros éramos amos y señores y tomábamos decisiones a criterio personal, basados o no en evidencias, sin tomar en cuenta al paciente, ¿no? Entonces, esta medicina basada en valores, ¿no? Podemos decir que es un modelo de atención innovador que está dirigido a garantizar mejores resultados haciendo un uso óptimo de los recursos, ¿no? Por otro lado, ya también habíamos mencionado la medicina de precisión. Entonces es interesante, ven cómo hemos ido evolucionando de la medicina basada en evidencias, pasando por la medicina de valores y la medicina de precisión. ¿Qué podemos decir en relación a este tema? Hacia el año 98, la Food and Drug Administration, FDA, ¿no? La Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, le dio la luz verde a un medicamento llamado Herceptin, que es un anticuerpo monoclonal que tiene una alta eficacia en el tratamiento de cáncer de mama. Y esto sentó las bases. ¿Por qué? Esto iba a generar en lo que se iba a llamar luego la medicina de precisión. Recuerden una frase: la medicina es una medicina de verdades relativas y transitorias. ¿Por qué son relativas? Porque lo que funciona en una persona no funciona en otra.
Y un factor muy relevante que no se toma mucho en cuenta es la carga genética de la persona. Porque unas personas hacen alergia y otras no. Porque hay un componente genético que lo caracteriza, lo individualiza y hace que su funcionamiento sea diferente en algunos aspectos. Entonces pasa lo mismo, porque un paciente no me responde de la misma forma a un tratamiento antibiótico que otro. Pues es debido a estas razones. Entonces, vamos un poco enfocando, creo que el campo de la oncología ha sido el campo en el cual se ha desarrollado mucho esta perspectiva, ¿no? Creo que vamos viéndonos hacia un escenario donde nosotros vamos haciendo un tratamiento mucho más individual, ¿no? La medicina basada en evidencias no considera la individualidad de los pacientes. Establecen patrones generales. Dicen, bueno, la diabetes mellitus tipo 2 se trata bajo este protocolo y ese protocolo se aplica, pero no está considerando la respuesta individual de cada persona. Entonces, podemos ver que la individualidad de los pacientes y cada enfermo tiene características particulares, convirtiendo la enfermedad en una nueva situación, obligándonos a hacer un abordaje más singular, ¿no? Las guías médicas lamentablemente no son individualizadas y deben adaptarse a cada realidad. Ahí viene un poco el criterio que debemos de aplicar. En este contexto vamos a hacer surgir un nuevo modelo de medicina con el objetivo de desarrollar un accionar que se base en una evaluación más específica de cada paciente y que pueda focalizarse. Esto es lo que hemos llamado la medicina de precisión. Durante el gobierno del presidente Barack Obama en Estados Unidos se destinó una gran cantidad de dinero para esta iniciativa de medicina de precisión, un concepto que va en contra del tratamiento enfocado en el paciente promedio, donde antes nosotros hacíamos un protocolo que iba a quizás favorecer a un promedio de la población, pero no a todos. De acuerdo a esa iniciativa, como primer paso, los tratamientos oncológicos ya se hacen, de hecho, ya es una realidad actualmente, se hacen orientados a la genética específica. Por ejemplo, en ciertos tipos de leucemias crónicas, hay líneas genéticas que son identificadas, hay genes que son identificados, que es el primer paso en la valoración del paciente para indicar un tratamiento. De acuerdo a esa línea genética se hacen los tratamientos. Ya estamos en un mundo donde hemos haciendo evolucionar la medicina de forma más individual. Esta medicina de precisión es una aproximación al tratamiento de enfermedades basado en la variabilidad genética, muy relevante, muy relevante. El ambiente e incluso el estilo de vida de la persona. Muy bien. Es una clase corta considerando el día que tenemos hoy. No extender demasiado, ha sido una jornada muy larga. Y sí me gustaría tener un tiempo, quizás hayan comentarios o preguntas que hacer al tema. Quedamos atentos. Tema muy interesante. A ver, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. No veo preguntas, comentarios. Aparentemente no. Bueno, entiendo. Una jornada larga hemos tenido. Bueno, hemos comenzado a las 2:30. Son 6:30, más 4 horas. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Esta presentación la voy a compartir con la delegada. Nosotros vamos a tener una semana de descanso por el viaje que van a hacer, luego continuaremos y de ahí tendremos 3 semanas más, o 4 creo, para culminar el curso. Después habrá un examen final, ¿ok? Entonces vamos preparándonos con tiempo. Gracias a todos, bendiciones, espero que estén bien con sus familias, que la bendición de Dios alcance a todos y que podamos estar juntos aquí nuevamente en 2 semanas compartiendo un aprendizaje todos juntos. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Muchas